Alabado sea el Señor. Mi alma adora su nombre por los siglos de los siglos, porque Él es Dios. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Nos sentimos más que contentos en esta preciosa noche del Señor, estar una vez más en este tu programa, transformados por su palabra, porque una palabra transformadora cambia escenario. Estamos todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Virgilio Noguera, transformados por su palabra. Invito a todos aquellos que aún todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que siempre que hagamos un en vivo puedas estar conectado con nosotros. Y hoy estamos también, como todos los lunes de 7 a 8 de la noche, estamos conectados con Radio Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final, aquí directamente desde Orlando, Florida. Saludamos en esta noche a nuestro presidente, nuestro hermano, amigo y casi ya como un padre, Raúl H. Delgado, quien está allá en los controles en el estudio. Un saludo, un abrazo, igual a su amada esposa Mama Lidia, como cariñosamente le digo, a su hija, la vicepresidenta Yalexmara Delgado, y a cada uno de los miembros de su familia, un abrazo para cada uno de ellos. Y también quiero aprovechar este momento para saludar a nuestro gerente general de América Latina, nuestro hermano Esteban Morales, que mis hermanos está allá directamente desde Uruguay, allá en los controles, en nuestros estudios en Uruguay, trabajando para que esta señal salga a través del mundo entero, a través de las 162 repetidoras que tenemos, a través de cada una de las plataformas, a través de cada uno de nuestros canales. Saludamos allá en Puerto Rico a todos los hermanos que nos están viendo a través del canal 46.2. Así que un abrazo para mis hermanos puertorriqueños y saludamos al mundo entero en esta preciosa noche. Como les dije, este es tu programa transformado por su palabra, porque una palabra transformadora cambia escenario y es todos los lunes de 7 a 8 de la noche a través de Radio Apocalipsis Network, la emisora que Dios ha levantado en este tiempo para llevar su palabra a través del mundo entero, para que vidas sean rescatadas, para que vidas vuelvan a los pies del Maestro. Y quiero aprovechar antes de entrar en oración y comenzar con nuestro programa de la noche de hoy. Gloria al Señor, a mi iglesia, la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la Central Golden Road, a mi pastor, reverendo Efraín Padilla, a su amada esposa, mi pastora, la misionera Milka Padilla, y a cada uno de los líderes de nuestra iglesia, un saludo. Y a ti, amigo y hermano, que vives aquí en el área de Orlando y está cerquita de nosotros, anota esta dirección: 1131 de la North Golden Road. 1131 North Golden Road. Esa es la dirección de nuestra iglesia. Allí estamos todos los martes en nuestra escuela bíblica. Estamos también los viernes en nuestro culto de departamento, ambos días desde las 7:30 de la noche. Y los domingos estamos en nuestro culto de adoración al Señor. Bendito el nombre del Señor. Desde las 10 de la mañana, y también los domingos estamos a través de Radio Apocalipsis Network. Así que mi saludo a cada uno de los hermanos y miembros de nuestra iglesia y a todos aquellos que también están conectados con nosotros. Así que mis hermanos, en esta preciosa noche estaremos hablando bajo el tema: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y la base bíblica está en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Pero queremos primeramente hacer una oración para que sea el Señor en esta noche quien hable a nuestras vidas. Ya Él, mientras yo me preparaba, habló a mi vida, ministró a mi vida. Ahora le toca a ustedes recibir la palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. Yo sé
que va a ser una palabra de gran bendición porque su palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. No tiene nada que ver con quien la diga, no tiene nada que ver con el nombre o la persona que lo diga. No, su palabra es viva y eficaz. Y su palabra siempre hará el trabajo porque es una palabra que llega y penetra al corazón de cada uno de los que nos están escuchando. Así que oramos al Señor. Padre amantísimo, Padre celestial, Dios de lo alto, Señor, en esta hora estamos ante tu presencia, primeramente dándote las gracias, Dios mío, por este privilegio inmerecido que tú nos das de llevar tu palabra, de hablar de tu palabra que transforma, tu palabra que cambia, tu palabra que entra al corazón y cambia los corazones. Yo te pido, Dios mío, que en esta noche, Dios del cielo, seas tú tocando la vida. Señor, que si hay alguien que nos esté escuchando y tiene una necesidad específica, Dios mío, que te está clamando, que te está pidiendo, que te está hablando, yo te pido, Dios del cielo, que esta sea la noche que tú toques su corazón, que esta sea la noche que tú toques su vida, Señor, y te presentamos, Padre amado, todos aquellos enfermos que nos están viendo a través de Roku TV, aquellos que nos están viendo a través del canal 46.2 en Puerto Rico, a aquellos que nos están viendo en República Dominicana, todos aquellos, Dios mío, que se encuentran pasando por un momento doloroso de salud. Yo confío y creo, y tú que me estás viendo ahí en esta hora, confía y cree en el Señor, porque yo sé que Él puede hacer el milagro en tu vida. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Y en esta hora, no en mi nombre, no en el nombre de Radio Apocalipsis Network, sino en el nombre poderoso de nuestro Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario, declaramos en esta hora que todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando y están pasando por un proceso de salud, declaramos sanidad divina sobre su vida. Declaramos que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, que fue derramada por cada uno de ellos, declaramos sanidad en tu nombre, Señor, en esta hora. Y escucharemos, Dios mío, testimonios poderosos de los milagros que tú estás y seguirás haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, vaya conmigo a Isaías, capítulo 55, versículo del 8 en adelante. Si está en su casita y tiene una Biblia, búsquela para que juntamente conmigo lea estos versículos y algunos que vamos a estar leyendo a través de el programa. Leemos en Isaías 55, versículo del 8 en adelante, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi alma adora al Señor. Dios es bueno, mis hermanos. Hoy quiero decirle, mire, hay momentos en la vida en donde ni usted ni yo entendemos lo que Dios está haciendo. Oramos al Señor, le pedimos al Señor tantas cosas, pero no vemos respuesta, no llega a esa respuesta que queremos. Esperamos en el Señor una puerta que se abra, una puerta que se cierre. Quizás le pedimos al Señor sanidad,
pero cuando le pedimos sanidad, aparecen más dolores en nuestro cuerpo. Creemos que Dios va por un camino, pero cuando nos damos cuenta, Él está completamente por otro camino que no es el que nosotros queremos. Y es precisamente ahí, mis hermanos, cuando tú y yo estamos viendo o estamos viviendo esos momentos, ahí precisamente es donde nuestra fe está siendo probada, porque cualquiera puede confiar cuando todo tiene sentido, cuando todo está saliendo como lo estamos pidiendo, cuando todo está saliendo perfectamente, cuando todo nos va bien, ahí no hay ningún problema. Pero la verdadera fe que hay en nosotros, que hay en mí, que hay en ti, esa fe aparece cuando Dios hace algo o trabaja de una manera que tú y yo en el momento no lo estamos entendiendo, pero cuando Él hace su trabajo, cuando Él obra en nuestra vida, entonces comenzamos a entender muchas cosas que en el momento que estábamos pasando por nuestro proceso no entendíamos. Mire, muchos personajes bíblicos, de los cuales hoy vamos a estar hablando de alguno de ellos, pasaron por momentos donde lo que Dios hacía para ellos era ilógico, no tenía ninguna lógica, no tenía ningún entendimiento, injusto o era incomprensible, no lo podían entender. Pero al final de todo, como diríamos, al final del camino, descubrían y se daban cuenta que Dios siempre tenía un propósito mayor. Para mis hermanos en Puerto Rico que quizás no, estoy casi seguro que a lo mejor no han escuchado mi testimonio o no saben. Mire, en el 2021, este que está aquí fue diagnosticado con cáncer de leucemia. Y ese momento para mí fue un momento de muchas preguntas. Yo recuerdo que estábamos en una de las convenciones de nuestro concilio y estábamos con Radio Apocalipsis, teníamos una mesa allí montada, estábamos trabajando y recuerdo que domingo fuimos y montamos allá en el hotel del Florida Mall y el lunes cuando yo estoy preparándome para ir a la convención y estar allí y trabajar para Radio Apocalipsis, mi esposa se da cuenta de algo que yo tenía en mi lado izquierdo, en el área de la barriga, y ella me pregunta, tú te diste un golpe ahí, ¿qué te pasó ahí? Yo me miré, estaba como verdoso, y yo no me he dado ningún golpe. Yo me sentía completamente bien, mis hermanos, y estaba, como les dije, en la convención, estaba trabajando como coordinador de educación cristiana del Distrito Central, estaba trabajando para el Señor, estaba activo en nuestra iglesia como director de educación cristiana, estaba, como decimos en Puerto Rico, haciendo las cosas correctas, estaba en una relación, en una intimidad con Dios y me sentía sumamente bien. Pero entonces, aproximadamente el miércoles, si no me equivoco, cuando salgo de mi trabajo, llego a mi casa y comienzo a prepararme para irme al hotel, a la convención, y entonces me quito mi ropa, me quito la camisa, y cuando me miro a aquel lado donde mi esposa había visto y nos habíamos dado cuenta hace 2 días atrás que tenía algo en ese lugar, veo que esa misma área estaba completamente roja, completamente, mire, como decimos, como si fuera una chuleta. Y yo me vi y yo dije, wow, lo vi, pero como yo me sentía bien, llamé a mi esposa, ella vino, lo vio y le dije, mira, mira cómo se puso eso ahí. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Olvídate de la convención, tienes que ir al médico, tienes que ir a emergencia para chequearte. Y en ese momento, hombre, al fin, digo, no, yo después voy donde la doctora y que me atienda la doctora. Ella me dice, no, tú no puedes esperar a la doctora, tú tienes que ir a chequearte de emergencia. Mi hijo estaba aquí, ella llamó a mi nuera, mi nuera vio el lugar y entonces mi esposa me cuenta después que ella le decía a mi nuera, yo creo que a Virgilio le explotó un cáncer. Ella comenzó a preocuparse, era haciendo el cuento largo corto porque no voy a estar hablando completamente de ese testimonio hoy, pero entonces me he visto, voy al médico,
voy con mi hijo, llegamos allí, me atienden, me hacen análisis, me sacan sangre. Cuando llega, de momento entran a aquel cuarto alrededor de tres, cuatro doctores. Y yo veo a los doctores y yo digo, qué raro. Cuando entraron, uno de ellos se acerca y me dice, ¿por qué usted está aquí hoy? Y yo, bueno, algo que me salió aquí y vine a verificarme. Y entonces él me dice, pues a nosotros los médicos siempre nos toca dar las noticias fuertes y esta no es la excepción. Sus análisis, los resultados llegaron y usted lo que tiene es cáncer en la sangre, lo que se conoce como leucemia. Y en ese momento mi hijo estaba sentado frente a la cama donde yo estaba acostado. Mi hijo se vira, yo lo miro, él tiene los ojos así grandísimos. Y entonces en ese momento yo me estremecí, pero yo decía, wow, aquí es el momento donde yo tengo que demostrar que verdaderamente yo le creo a un Dios vivo y a un Dios de poder. Y yo recuerdo que mientras el médico me hablaba, mi mente ya estaba, los pensamientos corriendo a mí. Entonces yo le dije, no hay problema, entonces ¿cuál sería el procedimiento? Me dice, ya mismo va a entrar un médico y te vamos a estar diciendo porque te vamos a dejar unos días más aquí en el hospital para hacerte unos análisis. Y no hay problema, cuando ellos se van, mi hijo se levanta, viene donde mí, yo le digo, pa, tranquilo que yo sé que Dios está en control. Y él me dice, pa, papi, yo sé que tú eres un hombre de Dios y yo sé que Dios te va a sanar. Eso para mí fueron unas palabras, hermano, que me dieron fuerza, que me llenaron de valor. Y aunque humanamente hablando, usted sabe que cuando uno escucha la palabra cáncer, lo que uno piensa es en la muerte, pero eso fueron unas palabras que me fortalecieron y que durante mi proceso, cuando llegaban los momentos de debilidad, cuando llegaban los momentos que quizás mis pensamientos querían desviarse, yo me acordaba de las palabras de mi hijo y eso me daba fuerzas para yo seguir luchando. Y en ese momento yo no entendía, en ese momento yo estaba como el tema que estamos presentando en esta noche, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, porque hermano, vuelvo y le digo, yo estaba, como dicen por ahí, en el mejor momento de mi vida, cuando más estaba trabajando para el Señor, cuando yo veía que Dios estaba abriéndome puertas, cuando yo veía que Dios estaba trabajando conmigo, y fue el momento cuando llegó ese lugar. Yo no entendía, pero hoy sí yo puedo entender por qué yo pasé por eso. Hoy sí yo puedo entender por qué yo pasé por cada uno de esos procesos de quimioterapia, hospitalizaciones y más adelante luego quizás estaremos dando nuestro testimonio completo para que nuestros hermanos de Puerto Rico se beneficien. Pero hoy quería solamente decirle eso porque a veces no entendemos lo que Dios está haciendo y nos hacemos muchas preguntas, pero cualquiera, como les dije, puede confiar en el Señor cuando todo está bien. Cualquiera puede decir yo tengo fe cuando todo está saliéndole a la perfección, pero verdaderamente esa fe que nosotros tenemos en nuestra vida va a aparecer cuando Dios hace algo en lo cual usted y yo no entendemos. Muchos personajes bíblicos le sucedió lo que me sucedió a mí. Pasaron por momentos que en el momento quizás ellos no lo entendían. Pero ¿sabe qué es lo importante de todo esto? Es que nosotros aprendamos a obedecer la voz de Dios. Mire, Noé obedeció la voz de Dios, construyó un arca en medio de las burlas, en medio del señalamiento. O sea, Dios le dice a Noé que construyera un arca. Y el problema no está en que Dios le dijera a Noé que construyera un arca. El problema era que nunca había llovido de la manera que Dios estaba anunciándole a Moisés que iba a llover. O sea, que iba a venir un diluvio, que iban a haber fuertes lluvias, que iban a haber lluvia por tantos días. Eso no se veía, pues mientras él construía el arca, obedeciendo la voz de Dios, las personas se burlaban. Yo me imagino a la gente viéndolo construir, que dice, este hombre está loco haciendo eso, perdiendo su tiempo construyendo un arca, cuando aquí no cae ni una gota de lluvia. Mire, humanamente hablando, no se entendía, humanamente hablando, no tenía sentido que Noé estuviese construyendo un arca.
O sea, imagínense a Noé construyendo durante años mientras todos se burlaban de él. Pero ¿sabes qué? Lo que parecía locura, lo que parecía que no tenía sentido, terminó siendo la salvación de Noé, de su familia y de todo aquel animal que Dios le dio la autorización a Noé de que entraran en aquel arca. ¿Y sabe qué es lo más que me llama la atención? Que aquella puerta de aquella arca fue cerrada por el Señor. Nadie podía abrirla después que fue cerrada. Entonces, si usted va a Génesis capítulo 7, donde encuentra allí el diluvio, usted se va a dar cuenta y va a conocer la historia si no la ha leído. Y yo me imagino que cuando comenzó a llover, aquello que quizá muchos años antes estuvieron burlándose de Noé, estuvieron señalando a Noé, estuvieron riéndose de lo que él estaba haciendo, en aquel momento entonces comenzaron a darse cuenta que sí tenía sentido lo que él estaba haciendo, que sí había un propósito. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 7? Vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor en Hebreos capítulo, gloria al Señor, 11, donde vemos allí, gloria al Señor, los grandes hombres de la fe. Hebreos capítulo 11. Dice que por la fe Noé preparó el arca. O sea, por la fe que él tenía, por la obediencia que él tenía en aquel que le estaba hablando, él comenzó a preparar el arca. O sea, a veces Dios te manda a obedecer antes de explicarte. Te da una instrucción, la cual tú y yo tenemos que obedecer sin explicarte o sin decirte por qué te está diciendo eso. Entonces, después que quizás entendemos, mira, hay personas que no entienden por qué siguen orando. ¿Por qué siguen congregándose? ¿Por qué siguen creyendo? Hay personas que todavía no entienden eso. Y recuerdo hoy durante el mensaje que nuestro pastor decía, mira, aquí hay personas que no saben quizás ni por qué están aquí o para qué están aquí. A veces no entendemos las cosas, pero ¿sabe qué? Aunque hoy, aunque en esta noche no tenga sentido ahora para ti lo que te esté sucediendo, lo que te esté pasando o lo que Dios te haya dicho, Dios sabe lo que va a suceder mañana. Dios sabe lo que va a suceder en el futuro. Por eso es que cuando leímos, gloria al Señor, en Isaías 55, dice que Él conoce nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son como los de Él, pero Él conoce nuestros pensamientos. Sus pensamientos, gloria al Señor, no son los mismos que nosotros. En Isaías capítulo 20, gloria al Señor, 55, perdón, Isaías capítulo 55, donde leímos al principio. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos que tú y yo podemos tener no son los pensamientos de Él. Los pensamientos que Noé tenía en aquel momento, por sus pensamientos jamás había pasado que Él construyera un arca. Noé, perdón, no había pensado en ningún momento que Él tenía que construir un arca. No, Dios le dio la instrucción. Y yo estoy seguro que para Noé quizás en ese momento lo que él estaba escuchando no tenía sentido, pero él no comenzó a cuestionar a Dios. Él no comenzó a decir, pero Señor, pero ¿para qué voy a construir un arca? ¿Pero por qué tengo que construir un arca? ¿Pero para qué tú quieres construir un arca? ¿Por qué tengo que perder mi tiempo haciendo eso? No, él obedeció la voz de Dios y hizo las cosas tal y como Dios se la había ordenado. Obedeció la voz de Dios. Y si vamos en busca de otro ejemplo, tenemos a Abraham. Dejarlo todo sin saber a dónde iba. Génesis capítulo 12, versículo 1.
Gloria al Señor, Génesis capítulo 12. Si buscó su Biblia, como le dije al principio, mire, vaya allí. Génesis capítulo 12, versículo 1 nos dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios no le dio más detalles a Abraham. Le dijo: sal de tu tierra, comienza a caminar, recógelo todo y ve a la tierra que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? No tenía sentido dejar lo que tenía, no tenía sentido salir de su comodidad, salir del lugar donde él estaba, donde lo tenía todo, donde estaba bien, donde tenía donde dormir, a irse, como decimos nosotros, a aventurar, a ver si en el camino quizás se encontraba un lugar donde él pudiera recostar su cabeza, o un techo donde no se mojara, o un techo donde no recibiera malas condiciones del tiempo. Él tenía sus comodidades. No había ningún sentido el que él lo cogiera todo y saliera, y mucho menos sin saber a dónde iba. ¿Y qué hizo Abraham? No cuestionó, obedeció la voz de Dios. Mire, muchas veces queremos que Dios nos muestre el mapa completo. Muchas veces queremos que Dios nos diga de la A a la Z qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, para tener nosotros una idea clara, un plan claro, un mapa claro de lo que va a suceder y así saber a lo que nos vamos a enfrentar. Pero Dios trabaja de otra manera. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son como mis pensamientos. Dios trabaja diferente, porque nuestro Dios trabaja por fe. Mire, hay temporada, hay momentos donde Dios no te va a explicar, simplemente te va a guiar. Y mientras sea Él el que te está guiando, simplemente tú sigue sus pasos. Simplemente tú obedece la voz de Dios. Obedece lo que Él te está diciendo. Aunque no entiendas. Porque yo estoy seguro que quizás Abraham no le cuestionó, no dijo nada, pero quizás dentro de él decía: wow, voy a dejarlo todo aquí, voy a recoger todo, me voy a ir. ¿A dónde iré? ¿A dónde me quedará de llevar mi Dios? Pero sabe que Abraham no sabía hacia dónde iba. Dios no le había dado el mapa completo a Abraham, pero Dios sí conocía el destino de Abraham. Dios sí sabía hacia dónde iba Abraham. Y como Abraham puso su fe en aquel que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, Dios bendijo a Abraham. Dios cuidó a Abraham. Dios guió a Abraham. Muchas veces nosotros no permitimos que Dios guíe nuestra vida. Muchas veces nosotros no le damos la oportunidad a Dios que sea Él el que nos dirija, cuando Él es el que nos está hablando y nos está dando una instrucción específica. Otro ejemplo que podemos hablar en esta preciosa noche, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y este yo diría que uno de los ejemplos que más podemos mencionar, y que por ejemplo a mí me encanta mencionarlo, y es José. Óigame, antes del sufrimiento él tuvo sueños. José recibió sueños grandes de parte de Dios. Sueños de las cosas que iban a acontecer, pero en ese sueño él no recibió específicamente cómo iban a hacer esos sueños, cómo se iba a lograr lo que él estaba viendo en esos sueños. ¿Por qué? Porque después de esos sueños donde quizás él estaba viendo cosas grandes o algo grande que Dios iba a hacer con él, y a lo mejor quizás estaba súper emocionado y súper contento con aquellos sueños que había recibido, pero después de esos sueños no vino
directamente el final de esos sueños, no. Después de esos sueños, ¿qué llegó? Llegó el rechazo. Después de esos sueños, ¿qué llegó? Llegó la traición, llegó la cisterna, llegó la esclavitud y peor aún, llegó la cárcel. O sea, humanamente hablando, José, después de esos sueños y recibir cada una de esas cosas, rechazo, traición, cisterna, esclavitud, cárcel, humanamente hablando, no había ningún sentido con los sueños que él había tenido. ¿Cómo alguien con una promesa de parte de Dios iba a pensar que iba a terminar preso? Iba a pensar que iba a ser esclavo. Iba a pensar que iba a ser vendido, iba a pensar que iba a ser querido, verse muerto por sus hermanos. Pero ¿qué estaba haciendo nuestro Dios antes de todo eso? Mire, estaba formando el carácter de un hombre que luego de todo eso iba a gobernar a Egipto. José no podía llegar a gobernar si no vivía el rechazo, si no vivía la traición, si no vivía haber caído en aquella cisterna, si no vivía haber pasado por la esclavitud, si no vivía haber llegado a la cárcel. Él no podía gobernar a un pueblo, gobernar a Egipto sin antes pasar por cada uno de esos procesos que iban a estar formando su carácter como gobernador de Egipto. Si tú hoy estás pasando quizás por alguno de ellos o estás viviendo una situación parecida, déjame decirte que Dios está formando tu carácter, que Dios está trabajando con tu carácter. Hay procesos dolorosos que no entendemos en el momento. Pero ¿sabe qué? Después de esos procesos descubrimos que eran necesarios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Génesis? Gloria al Señor, capítulo 50, versículo 20. Mire qué palabra tan poderosa de un hombre que primero había tenido unos sueños, después había pasado por cada una de las circunstancias que le mencioné. Mire ahora lo que ese hombre está diciendo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aquel mismo hombre que había sido traicionado, que había sido vendido, que tenía el derecho, el poder en sus manos para hacerle daño a sus hermanos, le está diciendo a ellos, sabes que no se preocupen. Y le voy a, permítame recrear esa escena y hablarle acá en mi propio lenguaje. O sea, aquel hombre que pudo haber dicho a todo su ejército, a todos los que él tenía a cargo, pudo haberle dicho, cojan a estos hombres, métalos en la cárcel, tortúrenlos. Porque ellos quisieron mi muerte, porque ellos me vendieron, porque si yo fui preso, si yo pasé angustia, si yo pasé traición, si se burlaron de mí, si me hicieron tantas cosas, ellos son los culpables. Y humanamente hablando, podemos decir, wow, se desquitó, los cogió. No, pero eso no fue lo que él pensó. ¿Por qué? Porque en el momento que todo eso estaba sucediendo, para él no tenía sentido. Pero ahora que él estaba viviendo lo que estaba pasando en Egipto, aquella gran hambre, donde muchos quizás alrededor de Egipto estaban quizás hasta muriendo porque no tenían que comer. Ahora, aquel que pasó por todo eso, que en el momento para él no tenía ningún sentido, ahora era primero el gobernador de Egipto, el que daba la máxima autoridad, el que podía decir sí o no. Ahora
Él iba a ayudar a quién, a su familia. Él iba a ayudar a quién, al pueblo de Israel. Porque Dios utilizó cada una de sus situaciones para llevarlo a la gran victoria, para llevarlo a ser gobernador de Egipto. Dios formó aquel carácter. Hoy Dios te está diciendo, hermano, amigo, que simplemente está formando tu carácter para la temporada que viene. La temporada que estás viviendo no es la temporada final. Y José lo entendió. Bendito el nombre del Señor. Otro ejemplo que podemos hablar, Marta y María, cuando Jesús llega tarde. Eso es lo que María y Marta pensaron en aquel momento. Lo que muchas veces quizás tú y yo hemos pensado, Señor no avanza a responderme, el Señor no avanza a llegar, el Señor no avanza a suplirme, el Señor está tarde de contestarme mi petición. En aquel momento Lázaro estaba enfermo y mandaron a llamar a Jesús. Óigame, Lázaro no era cualquier persona para Jesús. Lázaro era el mejor amigo de Jesús. Y yo estoy seguro que cuando Marta y María mandaron aviso a Jesús, ellas estaban completamente seguras y tranquilas de que el maestro iba a llegar, porque ellas pensaban que tan pronto el maestro recibiera aquella notificación, aquel mensaje de que su amigo estaba enfermo, Jesús iba a dejar lo que estuviera haciendo y iba a llegar a donde estaba Lázaro enfermo y Lázaro iba a ser sanado porque Marta, María y Lázaro creían en Jesús. Ellos sabían el poder que había en el maestro y la esperanza de Marta y María estaba puesta en que Jesús iba a llegar allí antes que su hermano muriera y su hermano iba a ser sanado, iba a ser levantado, porque Jesús, el gran amigo, no iba a permitir que a Lázaro le ocurriera nada. Pero no fue lo que ocurrió. Jesús no llegó inmediatamente. O sea, para Marta y María no tenía sentido lo que estaba pasando. Yo me la imagino a ella mirando por la ventana, a ver, mirando por la puerta, a ver si el gran amigo llegaba. El que mandaron a buscar llegaba donde estaba el enfermo. No, no. Dice la palabra que Jesús no llegó inmediatamente. Entonces, cuando decidió llegar, Lázaro no llevaba media hora muerto. Lázaro no llevaba unos minutos muerto. Mire, Lázaro llevaba 4 días muerto. O sea, para Marta y María, aquello que ellas estaban viviendo no tenían sentido que el maestro llegara ahora cuando ya su hermano había estado muerto, cuando ya su hermano llevaba 4 días muerto. Y si usted va a Juan capítulo 11, versículo 21, dice, Señor, si hubieses estado aquí. Mire esto, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí no dice, Señor, si hubieses estado aquí, a lo mejor mi hermano no hubiese muerto. O sea, ellas tenían fe en que si Jesús hubiese llegado a tiempo, Lázaro no hubiese muerto. ¿Cuántas veces nosotros, cuando digo nosotros me estoy incluyendo, cuántas veces tú y yo hemos dicho algo parecido? Hemos dicho, Señor, ¿por qué no actuaste antes? Señor, ¿por qué no me respondiste antes? Señor, ¿por qué permitiste que esto ocurriera? Y mucho más aún, ¿cuántas veces quizás tú y yo le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué no respondiste cuando te llamé? ¿Por qué no me contestaste cuando te pedí? ¿Cuántas veces quizás lo hemos dicho? Pero yo quiero decirte algo en esta noche, mis hermanos. Jesús, para Marta y María,
había llegado tarde, ¿sí? Había llegado tarde para ella, pero no, Jesús no llegó tarde. Jesús llegó cuando tenía que llegar, porque había un propósito mayor. Porque que Jesús llegara allí, Lázaro enfermo y Lázaro se sanara, iba a ser algo normal. Iba a ser algo que ya el mundo, los que estaban en aquel lugar habían escuchado, que sanaba a los enfermos, que libertaba a los endemoniados. Iba a suceder algo mayor. Lázaro iba a ser resucitado. Para Marta y María Jesús llegó tarde. Quizás para ti, para mí, cuando más lo necesitábamos, Él no llegó y llegó luego, pero en ese momento no entendíamos, pero luego entendimos que no era el momento mío, que no era cuando yo quería, que era cuando Él quería y cuando Él entendía que lo que iba a ser de bendición para mi vida. Así sucedió en ese caso. El Señor Jesús llegó cuando tenía que llegar. Y dice que mientras se paró frente a aquella tumba, lloró. Lloró. Su amigo había muerto. Mi pregunta es, ¿estaría llorando Jesús en aquel momento por su amigo? Recuerden, Jesús era hombre. Humanamente hablando, era 100% hombre y 100% Dios. Pero en aquel momento él está llorando como hombre. Su amigo del alma había muerto. Oh, pero yo estoy seguro que mientras él lloraba como hombre, su espíritu, el Señor, en ese momento de su divinidad, en ese momento, entonces ahí dijo, no, espérate, él va a resucitar, yo lo voy a llamar porque mi amigo, en el nombre de mi Padre, de mi Dios poderoso, va a salir de esa tumba. El propósito mayor que él tenía lo iba a lograr. Mire, si él hubiera llegado antes, solo hubiese sanado a un enfermo, pero al llegar después resucitó a un muerto, lo que quizás para Marta y María era imposible, lo que quizás para Marta y María no tenía sentido que él llegara después de 4 días Lázaro muerto. Oh, había un propósito mayor, había algo grande, Dios iba a hacer algo grande y es lo mismo que hoy en esta noche Él te está diciendo, hay cosas grandes que voy a hacer contigo. Lo que para mí y para ti puede parecer una demora, puede ser la preparación para un milagro mayor en nuestra vida. En el momento de mi enfermedad yo puedo decir, Señor, ¿por qué permitiste que me enfermara? ¿Por qué llegó esto? ¿Por qué no me sanaste antes que llegara eso? ¿Por qué no permitiste que yo quedara sano, que no tuviera esta enfermedad de leucemia? Ese quizá hubiese sido mi pensamiento, pero el pensamiento mayor del Señor era que de hoy, después de 5 años, yo pudiera decir, Señor, gracias porque tú me sanaste. Señor, gracias porque aunque pasé quizás momentos de dolor, aunque hubo quizás momentos de lágrima, momentos de desesperación, hoy puedo declarar en victoria y darte gracias porque tú me has sanado. Óigame, tal vez, mis hermanos, hoy hay cosas que no puedes entender. Quizás estás viviendo una prueba tan fuerte que tú no la entiendes, que no sabes ni cómo caíste en esa prueba. Quizás has tenido una pérdida de quizás de lo más que tú has querido. Quizás has perdido tu padre, quizás has perdido tu madre, quizás has perdido un hijo. Y no estoy diciendo, wow, que perdiste lo más que tú querías. Y va, perdí a mi madre. Vamos a celebrar, perdí un hijo. No, es un momento doloroso. Es un momento donde lloramos. Es un momento donde sufrimos.
Pero es el momento donde Dios se va a glorificar. Es el momento donde Dios va a hacer el milagro, donde Dios te va a dar la fortaleza, donde Dios te va a guiar. No tiene sentido para ti. Pero cuando tú pienses en eso, también recuerda que los pensamientos de nuestro Dios no son como vuestros pensamientos. Tal vez se cerró una puerta que tú esa puerta la querías ver abierta de par en par, que tú estabas seguro que esa puerta se iba a abrir. Y cuando se cerró, dijiste, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta puerta se ha cerrado? Quizás hoy estás viviendo una enfermedad que jamás pensaste que ibas a pasar. Jamás pensé yo que iba a pasar por una enfermedad como esa. Jamás pensé yo que iba a pasar por un momento como ese. Pero no son mis pensamientos. No era lo que Dios quería hacer. Quizás llevas una larga espera de algo que le estás pidiendo al Señor. ¿Sabe qué? No pierdas la fe. ¿Sabe qué? No pienses que no va a llegar. No pienses que Dios no te va a responder. Muchas veces, mire, le pedimos algo al Señor y queremos que Él nos dé la respuesta o queremos que Él nos conceda lo que le estamos pidiendo porque es lo que nosotros queremos. Pero yo quiero decirte algo esta noche y eso no lo tengo aquí en mi bosquejo. Eso viene directamente del cielo en esta hora. Hay veces que le pedimos cosas a Dios que es que nosotros queremos que sucedan. Pero ¿sabes qué? Dios sabe que no te las puede dar porque no van a ser de bendición para tu vida. Dios sabe que si Él te concede lo que tú le estás pidiendo, no va a ser de bendición para ti. Va a ser quizás de maldición, va a ser quizás de perdición. Y por eso Él no te ha contestado. Por eso Él no te responde. Entonces, insistimos, insistimos y lo queremos. Óigame, hay momentos que Dios dice, tú lo quieres, yo te lo voy a dar. Ahora, en el buen lenguaje puertorriqueño, aguanta lo que viene. Soporta lo que vas a recibir. No te desesperes. Quizás llevas una larga espera, pero Dios sabe por qué llevas una larga espera. El momento de Dios es perfecto. Marta y María, quizás después de que Lázaro murió, dijeron, no es necesario ya que el maestro venga. No es necesario ya que Jesús llegue. Y a lo mejor lo que tenían en mente era cuando Jesús llegara, caerle arriba. Lo hizo una de ellas. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero no sabían lo que vendría después. Después de esa espera de 4 días, que ya él había muerto, ahí llegó el maestro. Tal vez hoy tú no entiendes el silencio de Dios. Y hace unos lunes atrás estuvimos hablando bajo ese tema. Cuando llega el silencio de Dios a nuestras vidas. Cuando vemos que no escuchamos nada, que no se mueve nada, que el Señor no nos dice nada. Y pensamos que estamos solos. Pensamos que hemos sido abandonados. Pensamos que ya Dios no está a nuestro lado. Pensamos que ya no hay salida, que ya no hay solución. Pero en ese silencio, en ese momento, es cuando Dios llega. Aunque no entiendas el proceso, Dios sigue teniendo el control. La fe, mis hermanos, no consiste en entenderlo todo. La fe consiste en confiar en Dios aun cuando no entendemos nada. Esa es la verdadera fe. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios ve lo que tú y yo no podemos ver. Escucha esto. Y si tienes un bolígrafo, anótalo. Si tienes una libreta, anótalo. Nosotros vemos el momento, pero Dios ve el propósito. Nosotros vemos las lágrimas, pero Dios está viendo el crecimiento. Nosotros vemos el retraso, pero Dios está viendo la preparación. Cuando lo que Dios hace no tenga sentido para ti, aunque no entiendas, llegará el día donde vas a mirar atrás y podrás decir en ese momento, ahora comprendo por qué Dios permitió todo esto. Y vas a descubrir que Dios nunca perdió el control de lo que te estaba diciendo. Yo estoy seguro que Noé, mientras construía el arca y le decía a la gente, viene juicio, viene lluvia, esta tierra va a ser destruida, y construía el arca, yo estoy seguro que lo más seguro él miraba al cielo. Y decía, esto está haciendo un sol caliente, no se ve nubla por ningún lado, pero yo voy a seguir haciendo el arca, porque él me dijo que lo hiciera. ¿Por qué? Porque Noé estaba seguro de que Dios en ningún momento había perdido el control de lo que le había dicho. Y él siguió haciendo. Y yo estoy seguro que cuando comenzó a llover, ahí Noé dijo, wow, gracias Señor, gracias Dios por advertirme. Gracias Dios porque mientras todo el mundo me veía como un loco, mientras todo el mundo me señalaba, mientras todo el mundo se burlaba de mí, pero yo te obedecía a ti, tú me estabas preparando para este momento, para que yo no pereciera en este diluvio. Yo estoy seguro que cuando aquella lluvia comenzó a caer, Noé dijo, me siento seguro, no voy a aparecer. Mire, yo estoy seguro que ese fue el momento más feliz de Noé. Yo me imagino a Noé dentro del arca. Está lloviendo y yo estoy aquí adentro. Llegó el diluvio y Dios me está cuidando. Está lloviendo y yo no voy a perecer. Yo me imagino a él glorificando y dándole gracias a Dios, como tú y yo vamos a hacer después de la prueba. Como tú y yo vamos a hacer después de los procesos. Vamos a adorar y glorificar a Dios. Le vamos a dar gracias a Dios. Vamos a comprender por qué Él permitió todo lo que vivimos. Por qué Él permitió todo lo que sucedió. Ahí lo íbamos a ver. ¿Sabes qué? Hoy ese mismo Dios, el Dios de Abraham, el Dios de José, el Dios de Marta, María y Lázaro, es el mismo Dios quien esta noche quiere decirte que aunque para ti y para mí no tenga sentido lo que estamos viviendo, Él está en control. Hoy Dios te dice, ¿sabes qué? Tú no necesitas entenderme para confiar en mí. Hoy ese Dios te está diciendo, aunque el camino sea oscuro, Él sigue siendo fiel. Hoy el Señor te está diciendo, aunque no tenga sentido ahora,
Dios todavía está obrando, porque los planes de Dios serán más altos, serán más grandes y serán aún más perfectos que tus planes y que mis planes. Isaías capítulo 55 lo decía y lo sigue diciendo. Versículo 8 y versículo 9, que fueron los versículos que leímos al principio, y quiero volver a leértelos para que tú los puedas recordar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No lo dijo Radio Apocalipsis, no lo dijo pastor asociado Virgilio Noguera, lo dijo Jehová, el que no miente, el que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo dijo el que tiene la verdad, y la verdad siempre nos hará libre. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si hoy tú lo estás viviendo, quiero decirte que vas a tener la victoria. No pongas tus ojos en lo que estás pasando. No pongas tus ojos carnales en lo que estás viendo. Abre tus ojos espirituales para que veas la victoria grande que Dios te va a dar. Así como José, luego de todo lo que vivió, llegó a ser el gobernador de Egipto. Hoy, en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Dios, yo te digo que aunque tú digas que lo que estás viviendo para ti no tiene sentido, Él sabe cuál es la victoria grande que te va a dar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar conectado a Radio Apocalipsis Network. Gracias por estar conectado a nuestro canal Virgilio Noguera, Transformados por su Palabra, al cual te invito a que le des share a mi canal, lo compartas con tus hijos, con tus hermanos, con tu padre, con tu madre, con tus amigos, con todo el que tú puedas bendecir, que sea parte de nuestro canal, que se puedan suscribir, que le den a la campana para que reciban la notificación cuando estemos haciendo un en vivo. Compártelo, porque sé que así como está siendo de gran bendición para tu vida, será de gran bendición para otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos el próximo lunes en este tu programa Transformados por su Palabra, porque una palabra transformadora cambia escenario, todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde y muchas bendiciones.